Hola, buen día. Hoy nos toca el tema de los ecosistemas ubicados en la página 97 de nuestro libro y vamos a comenzar con un video acerca de qué es un ecosistema. En la Tierra hay multitud de ecosistemas diferentes. Cuando imaginamos uno, solemos pensar en una playa, un río, un bosque, pero también son ecosistemas el agua de una charca, una ciudad o nuestro propio cuerpo en el que viven millones de bacterias. Pero, ¿qué es entonces un ecosistema? Para entenderlo, observemos esta laguna. En ella podemos distinguir seres vivos como las fochas, las libélulas y las plantas que forman la biocenosis. Y también elementos del medio físico como el sol, las nubes, el agua y la tierra que constituyen el biotopo. Además, en la laguna se establecen múltiples interacciones entre los elementos que la forman. Por ejemplo, las ranas comen libélulas, entre ellas existe por tanto una relación de alimentación. Además, las ranas necesitan el agua para vivir y reproducirse. Comprobamos así que estos animales interaccionan con los elementos vivos y no vivos de su entorno. Entonces podemos definir que un ecosistema es la diversidad de seres vivos que está formado por millones de especies que se organizan en varios niveles: el organismo, la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera. Un ecosistema es un complejo sistema formado por un espacio físico y las comunidades que habitan en él. Pudimos ver un espacio que era una laguna y habían diferentes comunidades. Estaban los patos, las libélulas, las ranas. Ellas son especies que conforman una comunidad. A una escala geográfica mayor, el principal factor que determina el tipo de comunidades de un ecosistema es el clima, mientras que a menor escala resulta más difícil encontrar cuál o cuáles son los factores que explicarían los agrupamientos de especies. Existen varias maneras de caracterizar una comunidad. La más adecuada es aquella que considera tanto la composición de especies como el número de individuos de cada una. Sin embargo, no todas las especies tienen la misma importancia dentro de una comunidad. Se conoce como especie clave o dominante aquellas que sí desaparecerían, provocarían un profundo cambio en la comunidad, pues sobre ellas se articula la comunidad entera. En los ecosistemas, la materia circula entre los organismos vivos y los componentes de ambiente por medio de ciclos biogeoquímicos. Un ecosistema se encuentra en equilibrio cuando las especies cuentan con las determinadas condiciones y recursos para crecer y reproducirse. No vamos a poner un oso polar viviendo en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? No es parte de la comunidad. Por otro lado, una población es un grupo de organismos de la misma especie que ocupan un mismo espacio geográfico en un tiempo determinado. Tienen en común una historia evolutiva y un acervo génico, que es el conjunto de alelos y genes propios de los organismos que forman una población. Una población puede estar separada de otras poblaciones por barreras físicas, como grandes distancias, una montaña, un río o una gran autopista. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es sencillo establecer los límites geográficos entre poblaciones. Ustedes tienen de tarea poder buscar acerca de una población, de una comunidad, de un organismo, de un ecosistema y de una biosfera. Buscar un poquito más de cada una de ellas.
La distribución espacial de las poblaciones es una característica de las poblaciones que indica la forma en que los organismos en una población ocupan un lugar y puede variar con el paso del tiempo. Hay poblaciones que se distribuyen en grandes extensiones de territorio y otras en pequeñas áreas localizadas. Existen tres tipos básicos de distribución: agrupada, uniforme y aleatoria. La distribución agrupada es la más común en la naturaleza. Los organismos se agrupan debido a que las condiciones óptimas para las poblaciones están concentradas en un lugar específico. Las abejas se agrupan formando colonias y estableciéndose en colmenas. Esto facilita la interacción entre los individuos y es una estrategia de defensa ante los depredadores. En la distribución uniforme se debe a la competencia y los comportamientos agresivos entre los organismos por el acceso a los recursos distribuidos de forma heterogénea, lo que hace que se establezcan territorios. Algunas plantas en condiciones semidesérticas se distribuyen así, compartiendo incluso por su polinización. La distribución aleatoria implica que las condiciones ambientales sean homogéneas para la población. Los organismos se distribuyen independientemente del resto. El pulgón, considerado plaga en la jardinería, se distribuye de esta manera cuando tiene baja densidad poblacional. Imagínense qué interesante este dato. Vamos a continuar con los ecosistemas y la biodiversidad. La biodiversidad guatemalteca responde a las características orográficas del territorio. Guatemala es un territorio con un espacio relativamente reducido, en donde pueden encontrarse montañas, valles, costas y lagos, entre otros, que han permitido una alta diversidad sin recorrer mucha distancia. Pueden hallarse varias clases de zonas de vida que varían en humedad, temperatura y tipo de suelo. Favorecen una gran diversidad de especies que cubren 109.117 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Miramos que hay 192 especies nativas de mamíferos, o sea que son propios. 486 especies de aves que se reproducen en el territorio. Guatemala cuenta con una amplia diversidad de especies nativas. De ellas, el 13% son especies endémicas. Además, ocupa la primera posición de endemismos en Centroamérica. Miramos que 19 son endémicas, 480 especies de anfibios, 91 especies de salamandras pulmonadas, 307 especies endémicas y algunas especies de plantas endémicas de importancia, como el maíz silvestre de los huistas, que también es conocido como Sea maíz huehuetenanguensis, y pinabete, que su nombre científico es Abies guatemelensis. Entonces miramos de que nosotros, a pesar que somos un territorio pequeño, tenemos una gran biodiversidad en plantas y en animales. 32 familias de plantas, 2.478 géneros y 10.317 especies. Imagínense qué gran cantidad tenemos nosotros acá. Ecosistemas, recordemos que son 8 ecosistemas. Acá les voy a colocar yo los 8 ecosistemas, o también conocido como biomas, que hay en el mundo. Estos son el bosque templado, el bosque lluvioso tropical, el desierto, la pradera, la tundra, la taiga y el chaparral. Aparte también está el océano. Vamos a ver que en Guatemala viven al menos 6.159 especies de fauna silvestre y más de 10.317 de flora silvestre. Más de 1.000 plantas y 350 animales se encuentran en peligro de extinción. Cuando hablamos de peligro de extinción es de que se pueden extinguir, ¿verdad? La pérdida del hábitat, la extracción de especies y
la cacería o la pesca ilegal son los mayores contribuyentes a la pérdida de estas especies. La expansión de monocultivos conlleva la eliminación de cobertura boscosa. ¿Por qué? Porque quitan los bosques para poder cultivar, movimientos de tierra, drenajes y secado de cuerpos de agua, entre otros. Las especies exóticas invasoras son otra amenaza importante para los ecosistemas. Un ejemplo es el hongo quítrido, que su nombre científico es Batrachochitrium, originario de África y responsable de la extinción masiva de las poblaciones de anfibios en América. Y acá nosotros tenemos una tablita, la cual va representando lo siguiente: el niño dormido o escorpión, ese es su nombre científico, el pavo de cacho, la monja blanca, la vieja de cola negra, manatí de Caribe, el quetzal, el pinabete, el mono aullador o zaraguate, danta o tapir centroamericano y el jaguar. Lo que está bajito son sus nombres científicos, que son un poco raros y difíciles de mencionar. Las principales amenazas para los ecosistemas acuáticos son la degradación por contaminación con desechos sólidos y líquidos, así como el creciente interés por la minería de hierro en las arenas de la costa del Pacífico. Y aquí nos dejan un link para que nosotros podamos ingresar, y les voy a pedir que puedan ingresar a estos 3 links para poder ampliar un poco la información y compartirla en Zoom. 500 animales silvestres decomisa el año de el CONAP con el apoyo del Ministerio Público y la PNC, como loros, pericas, guacamayas y reptiles. Ustedes saben que ahora hay un decreto, ¿verdad?, que se tiene que comprar la licencia para poder tener estos tipos de animales, y obviamente van a ir cambiando la tarifa, porque no es lo mismo para un loro que para una guacamaya. En Guatemala, 132,000 hectáreas quedaron deforestadas cada año entre el 2006 y el 2010, cifra que corresponde a una tasa del 3.4% anual, una de las más altas de Latinoamérica. Esto es muy triste porque imagínense, 132,000 hectáreas deforestadas. Se pierde biodiversidad de animales, tanto de flora como de fauna. También les voy a pedir que podamos buscar un poco de información acerca de lo que les comentaba, de poder tener animales como las aves, tortugas también, las licencias que se deben de poder adquirir. El crecimiento poblacional. Los estudios poblacionales permiten conocer la estructura y la dinámica de las poblaciones. La estructura de una población indica cómo se encuentra formada en un momento determinado. Esta estructura puede evidenciarse por registros de datos sobre la población. La dinámica de la población muestra cómo va cambiando en el tiempo. Esta puede medirse por la distancia, por la densidad poblacional, las tasas de crecimiento, de natalidad y de mortalidad. Tenemos acá en la pirámide la población en crecimiento, representa una población en crecimiento rápido. La base indica muchos juveniles. En la campana es la población estable, representa una población. Su forma indica una cantidad moderada de individuos en todas las edades. Y la UMA es la población en declive. Representa una población que decrece. Su forma indica una mayor cantidad de adultos. Esta pirámide poblacional combina la abundancia, el sexo y la edad en intervalos o etapas de desarrollo, y permite predecir el comportamiento futuro de una población. Vamos a ver que acá el equilibrio de la población de los ecosistemas pueden alterarse con la introducción de nuevos individuos. Para obtener el número de individuos de una población se lleva a cabo censos, es decir, se realiza un conteo total de la población o muestreos que se limitan a extrapolar el total de la población. Para describir una población se necesitan varios conceptos demográficos, y vamos a ver
5 conceptos demográficos. La densidad poblacional es el número de individuos de una misma especie en una área determinada al mismo tiempo. La tasa de crecimiento indica la variación, o sea, el aumento o disminución del número de individuos en determinado periodo. La tasa de natalidad mide la fecundidad de una población y expresa el número de nacimientos en un lugar determinado en un tiempo dado. La tasa de la mortalidad es la relación entre el número de individuos que mueren en un periodo determinado y el número de individuos en la población inicial. La migración corresponde al traslado de individuos dentro y fuera de una población. Las gráficas demográficas son representaciones de datos, generalmente numéricos, de un fenómeno poblacional que se ha investigado mediante el uso de puntos, líneas, superficies y volúmenes. Las gráficas describen la relación entre dos variables. Vamos a ver que existen modelos de poblaciones. Está el exponencial y la logística. Cuando hablamos de exponencial es el crecimiento poblacional con recursos ilimitados al alcanzar la máxima capacidad de carga, es decir, lo que el medio puede sostener, disminuye drásticamente. Suele ocurrir en poblaciones de vida corta como bacterias, plancton e insectos. En el logístico es el crecimiento poblacional con recursos limitados. Ocurre en poblaciones de larga vida y pocas crías, como en los mamíferos. Y ese tema de la capacidad de carga y el ciclo de los elementos los vamos a ver en nuestra clase de Zoom para poder trabajar nuestras páginas del libro y también poder trabajar nuestro cuadernillo. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan es bienvenida, que ustedes lo puedan aportar en nuestra clase y saben que tienen entonces que investigar acerca de los niveles del organismo, la población, la comunidad, el ecosistema, una biosfera, lo del decreto o una ley que haya salido acerca de las licencias para este tipo de animales. Y también les había dejado otra que era, si no estoy mal, ingresar a estos links para poder obtener más información y poderla compartir en Zoom. Cualquier duda, pregunta, quedo a la orden. Que tengan buen día.